Muy buenos días, mi nombre es Judy Adriana Lotero Giraldo, directora del Instituto English World Institute, el cual es un instituto que prepara a las personas para el trabajo y el desarrollo humano en varias competencias. En el caso de Aguadas, formamos a los niños, jóvenes y adultos en el idioma inglés. Hemos formado también a las personas que trabajan en barberías, en cafeterías, en restaurantes, en todo el sector del comercio, en varios cursos. Ellos se han formado, por ejemplo, en manipulación de alimentos, en salud y seguridad en el trabajo. Hemos tenido profesionales que han podido aumentar sus competencias y tener un certificado para poder laborar en diferentes contextos. Entonces, nosotros tenemos una capacitación continua en diferentes modalidades. Quiero, antes de empezar a hablar de lo que nos compete, que ya sabemos que es deserción escolar, a darles una felicitación, un incentivo, porque ustedes están asistiendo a estos programas que son liderados por la alcaldía y donde ustedes tienen la oportunidad de capacitarse, de conocer sus derechos, sus deberes en cuanto al programa al que ustedes están accediendo. Así que felicitaciones por estar aquí, por formarse y por estar interesados no solamente en recibir un incentivo, sino en saber más para mejorar su calidad de vida. Bueno, entramos aquí en el tema y podemos decir que la deserción escolar puede entenderse como ese abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, que es provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno a nivel general. La tasa de deserción intraanual, es decir, que ocurre dentro del año, solo tiene en cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar, y esta se complementa con la tasa de deserción interanual, que calcula a aquellos niños jóvenes que desertan al terminar el año escolar. Yo quisiera hablarles un poco de historia. Y quiero decirles que al iniciarse el siglo XXI, 9 de cada 10 niños latinoamericanos y obviamente pues en Colombia tienen acceso a la educación primaria. No obstante, esta elevada cobertura del ciclo básico, que básico se entiende de preescolar a quinto, y la expansión que ha registrado en muchos países la matrícula en el ciclo secundario, todavía se observan en la región niveles educacionales que son muy bajos, tanto en relación con los patrones mundiales como con las exigencias que impone nuestro mundo globalizado. Junto con los avances registrados de la década pasada en procura de la universalización del acceso a la educación primaria y a una retención de los niños y adolescentes en la escuela, Colombia presenta hoy tasas de deserción escolar muy temprana y que son muy elevadas. Eso es muy preocupante para nosotros. Los principales desafíos para que nosotros podamos avanzar hacia las metas de cumplimiento que tienen estipuladas desde nuestro gobierno es evitar que nuestros niños abandonen la escuela antes de terminar siquiera el ciclo básico, que ya sabemos que es quinto, y disminuir lo más posible la deserción en el ciclo medio, que ya sabemos que el ciclo medio es 10º y 11, y pues obviamente esto comprende la secundaria. Es así como en la mayoría de los países, pero en Colombia se registran muchos avances en cuanto al acceso a la educación primaria y en menor medida respecto de la cobertura pues de la secundaria. Para abordar el 70%. Pese a ello, subsisten importantes deficiencias y retrasos en materia educacional. Pues una proporción muy elevada de nuestros niños y de nuestras niñas en Colombia sigue abandonando tempranamente el sistema escolar, y un alto porcentaje de los adolescentes que transitan del ciclo básico al medio desertan de este antes de completarlo, o sea, no alcanzan ni siquiera a llegar al grado 10º sin haber alcanzado el capital educacional mínimo y las destrezas requeridas para mantenerse fuera de la pobreza durante la vida activa, incumpliéndose así los derechos de la educación consagrados en las declaraciones internacionales pertinentes, que ya sabemos que es que todo el mundo debe tener derecho a una educación.
Los sistemas educacionales de buena parte de los países de Latinoamérica y obviamente en Colombia, en efecto, las tasas de asistencia a la educación primaria en los años 90 se han elevado hasta niveles superiores al 90% en gran parte de todos los países, y en la secundaria llegaron a abordar el 70%. Pese a ello, subsisten importantes deficiencias y retrasos en materia educacional. Pues una proporción muy elevada de nuestros niños y de nuestras niñas en Colombia sigue abandonando tempranamente el sistema escolar, y un alto porcentaje de los adolescentes que transitan del ciclo básico al medio desertan de este antes de completarlo, o sea, no alcanzan ni siquiera a llegar al grado 10º sin haber alcanzado el capital educacional mínimo y las destrezas requeridas para mantenerse fuera de la pobreza durante la vida activa, incumpliéndose así los derechos de la educación consagrados en las declaraciones internacionales pertinentes, que ya sabemos que es que todo el mundo debe tener derecho a una educación. Los sistemas educacionales en Colombia comparten en mayor medida rasgos en los cuales podemos identificar esa deserción escolar. Bueno, en cuanto a la cobertura de educación preescolar, siempre hay un valor mínimo que está muy importante, o sea que hay muchos niños en educación preescolar que todavía necesitan asistir para poder elevar desde ahí, que desde la educación primaria o la educación preescolar es muy importante cuando mantenemos esa deserción. También podemos mirar que hay un elevado acceso al ciclo básico y hay una escasa capacidad de retención, o sea, de tener estos niños en esa primaria, también así pues como en la parte secundaria. La repetición de cada año y el retraso escolar son otros factores que se asocian a esa deserción escolar. Hay otros fenómenos también unidos a un bajo nivel de aprendizaje de los contenidos básicos de enseñanza. Todo esto conspira con el aprovechamiento del potencial de los niños y niñas desde temprana edad. Sus efectos negativos se acumulan a lo largo del ciclo escolar e inciden de manera muy desigual en las oportunidades de bienestar y sobre todo en los sectores más pobres. Con todo esto tiende a producirse la desigualdad de oportunidades de una generación a la siguiente, permitiendo que factores de carácter adscriptivo graviten decisivamente en las posibilidades futuras de generar un buen bienestar para nuestros niños, niñas y jóvenes. Lo que yo les quisiera recalcar aquí es que podemos evaluar la gran magnitud de las pérdidas de ingresos laborales a los que conlleva la deserción escolar. Proveer estimaciones sobre la magnitud de la deserción escolar en los países latinoamericanos, pero entre ellos en Colombia, es muy importante. Además, les quiero destacar la importancia relativa del abandono escolar durante las distintas etapas del ciclo educacional formal, lo que está aprobado por Secretaría de Educación a nivel nacional, que son todos los grados de escolaridad, y asimismo debemos examinar los principales factores asociados a la deserción. Uno de ellos es el costo social que trae esta deserción escolar. Por ejemplo, cuando los niños están destinados mejor a trabajar que a estudiar. Esto es algo que definitivamente afecta mucho la deserción escolar. Y lo que no sabemos es que el Estado ofrece garantías, el Estado hace un esfuerzo muy grande porque todos los niños, niñas y jóvenes en Colombia tengan un buen acceso a la educación. Cuando un joven no tiene una buena educación, va a tener un menor sueldo, va a tener menores oportunidades. Yo en este caso les quisiera decir que más o menos el 37% de los adolescentes en Colombia, jóvenes entre los 15 y 19 años de edad, abandonan la escuela a lo largo del ciclo escolar, y casi la mitad de ellos lo hacen a edad temprana, antes de completar la educación primaria. Eso es muy grave, o sea que no tenemos estos niños que ni siquiera terminan un quinto de escuela. Entonces, en varios países la mayor parte de la deserción se produce una vez completado ese siglo, y con frecuencia durante el transcurso del primer año de la enseñanza media también lo abandonan. El abandono escolar es mucho más corriente en las zonas rurales, y a pesar de los avances que este gobierno ha tratado de lograr, el rezago de las zonas rurales en comparación con las urbanas sigue siendo muy elevado, es decir, hay más deserción rural que urbana.
Y esto es muy grave, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros como actores, como agentes de mejorar nuestra sociedad? Eh, Evitar esta deserción escolar, evitar la desigualdad socioeconómica que produce la deserción escolar. Esto es un factor de riesgo donde la insuficiencia de ingresos en los hogares y los diversos déficits de bienestar familiar de los niños y adolescentes de estratos pobres constituyen factores decisivos para la mayor frecuencia de su retraso y de su abandono escolar. Si los comparamos con los de los hogares de ingresos medios y altos, afecta mucho más a los que tienen ingresos más bajos. ¿Qué factores determinan o condicionan el abandono escolar? Esta deserción escolar es el resultado de un proceso en el que intervienen múltiples factores y causas, como ya lo dije anteriormente, factores que se dan dentro de la escuela o factores que están fuera de la escuela. Ya los hemos visto, entre ellos hay uno muy grande que lo vuelvo a repetir, el trabajo infantil. Debemos evitar que nuestros niños y jóvenes se queden en casa, se queden trabajando. Ellos lo pueden hacer, pero en unas horas extras, en un horario que no perjudique esta formación que es tan importante para ellos. A manera de conclusión, les puedo decir que hay muchos programas sociales desde el gobierno que están destinados a reducir el abandono escolar temprano y ellos deben ocupar un lugar muy, muy, muy importante. Debe ser prioritario para nuestros gobiernos en nuestra región. Hay muchos esfuerzos destinados a elevar los índices de la retención en la primaria de nuestros niños. Hay muchos esfuerzos por mejorar la calidad de la educación. Se puede afirmar que las políticas tendientes a mejorar la retención de los niños y niñas en la escuela no solamente rinden aumento en los ingresos laborales, sino en cómo un país puede crecer como sociedad en valores, profesionalmente, cómo puede un país con una buena sociedad formada acceder a un mundo globalizado con mejores oportunidades. Entonces, mi mensaje aquí, hablando ya como del contexto aguadeño, de lo que nos compete, de nuestro sector, solamente me queda decirles que nuestros niños, niñas y jóvenes en la escuela, formándose, capacitándose siempre, preparándose para este mundo globalizado. Y al usted hacer parte de estos programas en el que está hoy, haciéndose más consciente de que necesitamos tener un futuro más seguro para nuestros niños y de que la educación es la mejor herramienta para salir adelante. Ya que ustedes se están formando aquí, están siendo más conscientes de que la educación es lo más importante para una sociedad. Un desarrollo integral de un país es el que aporta para que todos vivamos en una sociedad más justa, donde todos, gracias a la formación continua y a la no deserción escolar, podremos tener mejores oportunidades para vivir en una sociedad más justa y equitativa. Evitemos la deserción escolar.